Ahí estamos. Yo voy a actualizar la PPT en el Canvas porque tengo la PPT antigua y hice un par de cambios. Así que voy a ir actualizando el material en la medida que vayamos avanzando la asignatura. Bueno, las aguas subterráneas en el ciclo hidrológico, me gusta este dibujo que es relativamente reciente. Este es un esquema del ciclo hidrológico que liberó el Servicio Geológico de Estados Unidos. USGS, que realmente el Servicio Geológico de Estados Unidos es algo que nos vamos a topar harto en esta asignatura, porque ha sido una de las entidades que ha aportado más en el desarrollo del conocimiento de agua subterránea. Y ellos tienen, es como una suma de la DGA más el Nagiomín y con acto más esteroide y más potente, pero en general son tipos muy buenos. Y hace un par de años atrás, o diría 3 años atrás, liberaron esta nueva versión del ciclo hidrológico que es mucho más interesante que la versión clásica antigua. Bueno, el ciclo hidrológico tiene una componente atmosférica, que es la que está acá, y el transporte del agua en la atmósfera genera la precipitación, y el principal foco del ciclo hidrológico que está ilustrado en esta imagen se refiere al movimiento del agua en la componente continental. Es bien interesante porque hasta hace poco no nos preocupaba mucho lo que pasaba con el agua de mar, o sea, salvo que haya aquí alguien de oceanografía que me diga, profe, no diga brutalidades, pero básicamente la componente continental es la que nos preocupaba más en la asignatura de hidrología, agua subterránea y en la gestión de recursos hídricos. Pero un tema que está entrando con mucha fuerza es la desalación. Y ya vamos a ir viendo que se están empezando a generar interacciones. Pero volviendo a esta imagen, aquí tengo distintas componentes del ciclo hidrológico. Está la precipitación y la nieve, que genera el hielo, los glaciares, los mantos nidales. Están los procesos de hielo. Acciones hechas por el hombre, como la construcción de embalses, el desarrollo de la agricultura, las ciudades, y hay distintos elementos que se van a ir interconectando, se van conectando. Y aquí aparece un concepto súper importante que se llama la conectividad hidrológica. Los distintos procesos de almacenamiento y transporte que ocurren en la cuenca se conectan y forman el proceso general de escorrentía en una cuenca que se llama, a través de lo que se llama conceptualmente conectividad hidrológica, y legalmente se llama principio jurídico de continuidad de la corriente, que es tremendamente relevante ese principio jurídico porque sentó las bases, la incorporación de ese principio jurídico en el Código de Agua en 2005 en Chile, sentó las bases de una nueva forma de mirar la gestión del agua en Chile. Y eso establece el uso en la cuenca de un todo, ya sea aguas superficiales como aguas subterráneas, que son las que están aquí bajo el seno de la Tierra. Entonces, el ciclo hidrológico también nos muestra el escurrimiento de aguas subterráneas, ya sea en sistemas superficiales, profundos, en rocas fracturadas, y aquí hay un proceso importante que es la recarga de agua subterránea a través de la infiltración. Entonces, esta lámina es bien interesante porque nos resume muy bien el ciclo hidrológico, las distintas componentes que se conectan y el efecto del ser humano, como por ejemplo aquí la sobreexplotación de un campo de pozo. Entonces, como les digo, la conectividad hidrológica es un concepto potente
Y eso explica por qué tanto el profesor Parra como yo tenemos fotos de río y estamos haciendo el curso de agua subterránea. Porque la liberación de agua subterránea genera los caudales mínimos en los ríos. ¿Se fijan? Entonces no son sistemas separados como se veían hace 40, 50 años atrás. Son sistemas que están conectados. Y a través de esta conexión vamos a tener que infiltración, por ejemplo, de un sistema de riego. Este es un esquema de un sistema de riego en Estados Unidos, en el río Grande, en el estado de Nuevo México. Las pérdidas de agua desde un sistema de riego abastecen una zona húmeda donde se desarrolla agricultura, pero también el flujo de agua que alimenta durante los meses de verano los ríos. Entonces aquí podemos ver cómo hay distintos elementos que se van conectando y van a ir generando escurrimiento. Eso se llama interacción agua-superficial subterránea. Y estas zonas que reciben el agua subterránea tienen ecosistemas que nosotros los vamos a llamar humedales. Genéricamente, por ejemplo, los humedales incorporan una serie de elementos que son eh, los páramos en los Andes tropicales, los bofedales en la zona norte de Chile, los humedales, Puquio, Marisma, Vega, Turberas Menoco, podrían Ballines. ser. ¿Mm? ¿Cuál? Turberas también podrían ser. Turberas. Turbina. Claro. Mm. Entonces, el tema es que hay un montón de ecosistemas que van a depender de los flujos de agua subterránea. La laguna Culeo, por ejemplo, es un caso muy famoso de un ecosistema que se secó porque se otorgaron muchos derechos de aprovechamiento y no derechos de conservación. Lo vamos a ir analizando más adelante. Entonces, aquí hay un aspecto de conservación del ecosistema que también es importante y de hecho es uno de los grandes temas que yo he ido planteando y de repente hay gente que me mira como diciendo que yo estuviera, pero no, es una condición y no sé si alguno de ustedes estuvo en el Congreso Hidrogeológico que hubo ahora en abril, pero una de las cosas que quedó claro es que realmente hoy en día la preservación de los ecosistemas dependientes de agua subterránea se está transformando en una imposición que el sistema de evaluación de impacto ambiental está dándole a los proyectos productivos. Entonces ya dejó de ser algo romántico, sino que algo bien importante y bien serio que hay que tenerlo presente. Y eso es el tema de la hidrogeología ambiental, tema del medio ambiente. Entonces eso también lo vamos a ir viendo en esta asignatura. Ahora, me gusta este punto de partida, que es la ley de la República en el artículo segundo del Código de Aguas de Chile. Define el alcance y limitaciones del Código de Agua. El Código de Agua de Chile se refiere al agua continental, no considera el agua marítima, el agua salada, de mar. Pero sí dice que las aguas continentales o las aguas terrestres son superficiales subterráneas y la separación es bien simple en realidad. Las aguas superficiales están de forma natural a la vista del ser humano, están alumbradas por el sol. Y las aguas subterráneas están ocultas en el seno de la tierra y no han sido alumbradas. Y esa definición significa que el agua subterránea yo la tengo que extraer a través de una obra artificial, construcción de un pozo, que me permite alumbrar el agua subterránea y extraerla. Porque en un caso de una vertiente, de un manantial, y eso a mí me perturbó durante mucho tiempo hasta que lo entendí, el manantial es una agua superficial porque en forma natural es alumbrada, o sea, aflora del agua subterránea, pero intrínsecamente es agua subterránea que está saliendo de ahí mismo, pero jurídicamente es agua superficial. Entonces, se fijan que nos empezamos a complicar porque yo puedo hacer un pozo explotando agua
subterránea. Dame un segundo que voy a hacer un esquema. Resulta que, según el Código de Agua, antes del 2006, 2005, yo aquí tenía, por ejemplo, una zona, aquí tengo un río, por ejemplo, estoy dibujando un esquema nomás, pero para que se hagan una idea. Aquí tenía un esquema, una zona donde hay un río, fue famoso el caso del río Elqui, y resulta que la gente del río Elqui hizo todo un lobby para demostrar este tema. Y aquí tengo el río. Voy a cambiar el color porque yo ya quería poner el río de azul y me salió, lo voy a poner verde para que no nos confundamos. Y aquí tengo el flujo de agua subterránea que llega al río. ¿Se fijan? Entonces, el agua subterránea va a alimentar al río. Resulta que antes del 2005, jurídicamente, y aquí estoy hablando en términos jurídicos con el lenguaje de los abogados, las aguas superficiales, o sea, el río que está aquí, y las aguas subterráneas eran mundos jurídicos distintos. ¿Qué significa? Que un particular podía pedir derechos de aprovechamiento de un río y sacar agua del río a través de un bombeo, una bocatoma, lo que sea. Y eso era un tipo de derecho de aprovechamiento de agua, pero después podía venir otro particular y construir un pozo y bombear agua desde el acuífero, y eso era otro mundo jurídico. Entonces, lo que ocurría es que si la tasa de bombeo del pozo llegaba a superar cierto nivel, se podía producir una interrupción del flujo de agua subterránea que ingresa al río, y ahí empezaron a haber problemas, y ahí apareció el concepto de interacción agua superficial subterránea, que se empezó a desarrollar en forma técnica, y gracias a eso apareció el concepto de el criterio de unidad de corriente, o sea, el principio jurídico de la unidad de corriente, en que tanto las aguas superficiales como las subterráneas forman parte de la misma cuenca. Y esto ha ido evolucionando y está en plena evolución hoy día, al punto de que nos está generando varios temas, porque la jurisdicción, incluso de la Junta de Vigilancia, hoy en día, que es un tema de administración de agua, que se lo voy a ir contando después, se está solicitando que la Junta de Vigilancia, que responden a una tradición de 2000 años manejando aguas superficiales, ahora se hagan cargo del agua subterránea. Esto que está generando una tensión bien grande actualmente acá en Chile, y es una noticia en desarrollo. Noticia en desarrollo. Entonces, este es un tema bien interesante que estamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo estudiaba agua subterránea, hace 30 y tantos años atrás, tema legal no era tema para nosotros. Pero hoy en día, producto de la gestión, producto de los sistemas de evaluación de impacto ambiental, por el trabajo, el día a día que ustedes se pueden enfrentar, ya sea los ingenieros en conservación de recursos naturales, ingenieros ambientales, los geólogos, los civiles, al final tenemos que lidiar con los temas legales y la gobernanza del agua. Entonces, todas estas definiciones al final son bien potentes porque nos van a colocar ciertas condiciones
de trabajo, o sea, básicamente va a ser nuestro trabajo. Yo siempre me río de los ingenieros y los geólogos que trabajan en la DGA que andan con la ley en el bolsillo. Y es natural, es lo que está ocurriendo, es lo que va a pasar. Uno termina aprendiendo de legislación. Oye, no estoy viendo el chat, pero no. Si alguien tiene alguna consulta, algún comentario, interrumpen nomás por si acaso, ¿no? No, porque no puedo ver si alguien levanta la mano ni nada, así que por favor interrumpa. Sí. No, pero hasta ahora no hay ninguna pregunta en el chat. A mí siempre Dale. quiero consultar algo, o sea, para que José Luis lo complemente. El tema de que la Junta de Vigilancia se tenga que hacer algo del agua subterránea. ¿Qué pasa con las comunidades de agua subterránea? ¿Qué va a pasar se supone que cuando un acuífero es declarado en restricción o agotado, debería conformarse una comunidad? Entonces, ¿cómo va a ver, cómo va a ser ese tema jurídico? Oh, está sumamente complejo, porque, bueno, para responder la pregunta de Víctor, porque ustedes probablemente no tienen idea de lo que está hablando muchos de ustedes, a lo mejor algunos sí, pero otros no. En en nuestro ordenamiento jurídico, los derechos de aprovechamiento de agua, que son los derechos que el Estado otorgó a privados para usar agua, se tienen que administrar en forma proporcional a la cantidad de agua que existe. Entonces, a lo largo de un eje de un río, la filosofía que hay es que los usuarios del río se organicen en torno a lo que se llama la Junta de Vigilancia del Río, y la Junta de Vigilancia administra los derechos de agua que están en el río. Y este esquema de trabajo viene del Imperio Romano. La ley del Ebro, del año ciento y tanto después de Cristo, en la época del emperador Trajano, ya establecía este funcionamiento y así como funcionaban los acueductos romanos. Y esto pasó a nosotros a través de la conquista española y ha funcionado bien. El tema es que tenemos otro tipo de usuarios que son los que tienen derechos de agua subterránea y esos tienen que constituirse en otra comunidad que se llama la comunidad de agua subterránea, en que la gente que comparten un acuífero se tienen que poner de acuerdo cómo di- distribuir el agua. Aquí es más raro que la extracción de agua del acuífero son a través de pozos, pero hay un volumen de agua en el acuífero y si el acuífero se seca, cada uno va a tener menos, va a poder extraer menos agua, que es lo que, para eso se conforman las comunidades de agua subterránea y esto ha funcionado muy bien en Copiapó. El problema está que la ley impuso que el principio jurídico de continuidad corriente. Entonces ahora las comunidades de agua subterránea, los usuarios de agua subterránea tienen que entrar a la Junta de Vigilancia. Pero hay muchas juntas de vigilancia que tienen, por decir, 300 usuarios de aguas superficiales y 3.000 usuarios de agua subterránea. Entonces la cosa se tendió a desordenar mucho porque también hay un tema cultural. Y esto es súper importante, como les digo y he dicho esto énfasis. El manejo de agua superficial del río, del canal, culturalmente tiene un tremendo... eh, chuta, son Claro. cientos de años de tradición. Por decirle, yo estuve en el Tribunal de Aguas de Valencia, que se viene sesionando en la Catedral de Valencia desde hace 1100 años. Entonces, hay un tema cultural que se entiende. Pero cuando con la modificación de la ley pusieron agua subterránea, la agua subterránea la gente no tiene una conexión. Entonces, se ha ido desordenando mucho. Entonces, la solución que se está buscando es que el usuario de agua subterránea se asocien en una comunidad de agua subterránea y que la comunidad de agua subterránea se asocie a la Junta de Vigilancia. Esa es la tendencia.
Pero como bien dice Víctor, esto se está conformando, entonces noticia en desarrollo. Y yo creo que va a ser una noticia en desarrollo por lo menos en los próximos 30 años. O sea, profesionalmente ustedes van a tener que lidiar con esto. Yo voy a estar Sí, jubilado hace rato. claro. Por eso me surgió la duda, porque Mm. eh, tenía entendido de que, claro, y bueno, la comunidad de aguas subterráneas se conforma cuando existe esta restricción o este agotamiento. O sea, tiene que haber este antecedente. Antes, Bueno, o se pero puede formar antes. se puede formar antes porque por mandato legal las juntas de gerencia lo tienen que incorporar ahora. Y eso es un tema, por ejemplo, Ah, que en el claro. Biobío lo tienen que resolver. Entonces, al final la solución de decir, vamos a ir esperando que esto se conforme. Ya, ok. Bien compleja la Pero situación. es bien compleja la situación, porque ya era difícil la gestión superficial y empezamos a... Y ahora, recuerden, chiquillos, que las aguas subterráneas no están ocultas en el seno de la Tierra. Entonces no se ven. Y al no verse es más difícil la gestión y tenemos que hacer un esfuerzo intelectual para entender. Y aquí vienen los conceptos que vamos a ver ahora. Esto para algunos es repaso, pero igual es importante. Las aguas subterráneas infiltran. El agua subterránea, como muy bien lo ilustra aquí este dibujito, el agua subterránea nace donde hay infiltración. Ahí se fijan, ahí está la recarga, donde hay infiltración. Y va a ser en la montaña, en los valles, en la zona agrícola, etcétera. O sea, la recarga, que es donde nace el agua subterránea, es cuando el agua se infiltra y se va a infiltrar a través del suelo no saturado y va a llegar al suelo saturado y ahí va a seguir el movimiento del agua subterránea oculta en el seno de la Tierra, o sea, que no está a la vista. En algunos casos, como este es un corte de Santiago, el agua subterránea está a 100 metros, 130, 140 metros de profundidad. Y el viaje a través del suelo no saturado toma años y se va dispersando. Es un problema que tenemos, por ejemplo, para el manejo de recarga artificial. Ahora, el movimiento del agua en el suelo no saturado queda resuelto por una ecuación que es la ecuación de Richard, que se diferencia de la ecuación de Darcy, porque la conductividad hidráulica va a cambiar de acuerdo al grado de saturación. Es mucho más complejo, pero nosotros eso no lo vamos a ver en esta asignatura. Ahí en el suelo no saturado aparece la capilaridad, y eso se ve en una asignatura que se llama física de suelo y algo en hidrología. Pero un tema importante es el rol de esta capilaridad y del movimiento de agua en el suelo no saturado, que esta es zona de suelo donde hay agua y hay aire. Esto tiene un rol muy importante en la recarga, porque resulta que cuando se genera la recarga es que ocurre la infiltración. Entonces, la infiltración, ¿qué es lo que es? Es el paso de agua a través de la superficie del suelo. Y el agua lluvia, cuando hay una lluvia o en el verano, cuando hay riego, el agua se va a infiltrar. Pero hay una primera zona que, créanme que los ingenieros civiles no la consideramos porque es una zona activa biológicamente que para la construcción se llama escarpe, pero para la agronomía es la zona donde se produce la producción de alimentos, se concentra ahí. Y desde el punto de vista ecológico es la zona donde hay mayor abundancia de vida, que es la zona radicular. Y en esta zona radicular ocurren procesos bien interesantes. Voy a hacer aquí un zoom. Y aquí ocurren procesos bien interesantes porque resulta que el agua va a infiltrar a través de la superficie del suelo
Ahí vamos a tener un poco de infiltración, algo pasó que no pude marcar. Vamos a poner esta flecha hacia abajo. Entonces vamos a tener una infiltración, y eso podríamos decir que da origen al viaje del agua subterránea. Pero resulta que este viaje del agua subterránea tiene una gran barrera. El agua, cuando empieza su viaje como agua subterránea, tiene un gran obstáculo que vencer, que es la presencia de las raíces de las plantas. Resulta que el agua subterránea se mueve, el agua en el suelo se va a mover a través de las partículas de suelo, y aquí hay harta tortuosidad, el agua se va a ir moviendo muy lentamente, y ese movimiento lento significa que el agua va a mantenerse mucho tiempo en esta zona, y la superficie vegetal, las plantas, los árboles, todo lo que genera raíces, ha evolucionado durante millones de años para aprovechar el máximo posible del agua que está en el suelo. Entonces, una gran parte del agua que infiltra en el suelo va a ser absorbido por las raíces de las plantas y va a generar un proceso que se llama evapotranspiración. Y es el proceso con el cual se produce el crecimiento de las plantas. Entonces, un primer proceso muy importante que ocurre acá es la evapotranspiración, porque una gran cantidad de agua, y me atrevo a decir que en muchas condiciones la mayoría del agua, va a ser transpirada por la planta o evaporada del suelo, y solamente aquella pequeña parte de agua que logra cruzar esa barrera va a continuar su viaje hacia el agua subterránea transformándose en recarga. Entonces, aquí esto es re importante porque en el balance hídrico nosotros tenemos que considerar el efecto de la evapotranspiración, y aquí lo tengo en forma gráfica, porque una gran cantidad de la infiltración del agua que infiltre va a ser evapotranspirada, sobre todo el agua que infiltra en verano. Por eso es que nosotros en la zona central de Chile no tenemos una gran recarga en los meses de verano, porque todo el agua que infiltra en los meses de verano la agarra la planta y la evapotranspira. Y la recarga se concentra en los meses de invierno, cuando la actividad biológica de las plantas es menor y hay más lluvia. Entonces, por eso es que la recarga se concentra principalmente en los meses de invierno. ¿Se fijan? Es por este balance que se llama la evapotranspiración. Y todos los modelos hidrológicos, como los que desarrolla Víctor, los que he trabajado yo, tienen que evaluar esta componente, porque realmente lo que estamos haciendo es representar un proceso evolutivo que ha ido generando la vida en el planeta. O sea, no es menor. Entonces, el agua, cuando sigue su viaje, va a llegar a la zona saturada, y nosotros vamos a ver que la zona saturada está presente aquí en lo que mucha gente le llama la napa, pero que nosotros le vamos a llamar nivel freático, que es la zona de equilibrio entre la saturación de agua subterránea y la atmósfera. Y este es el nivel que vemos en un pozo de observación. Ahora, este nivel es tremendamente importante porque nos va a reflejar la condición energética de un punto. Y vamos a ver, a través del uso de modelos, que realmente la energía, la condición energética en el punto, es nuestra variable de estado. Es lo que nos permite estudiar la agua subterránea. Bueno, esto no lo voy a ir saltando, ustedes pueden ver. Nosotros tenemos distintos tipos de acuíferos. Tenemos acuíferos que están en conexión con la atmósfera, que son, le llamamos acuíferos libres, como este que está acá. Y tenemos acuíferos que no están conectados con la atmósfera, que son acuíferos presurizados, que son acuíferos confinados o acuíferos artesianos. Y aquí hay un trabalengua que no es decir, el acuífero significa
viene del latín fero y del aqua, que es una formación geológica que contiene agua, o sea, tiene porosidad, y que permite que el agua se mueva a través de ella con facilidad. Eso viene del fero. Por ejemplo, la arcilla contiene agua, pero no, el agua no se mueve. Y por eso que las arcillas están siempre mojadas y no se secan. Hay algunos tipos de acuíferos que uno se va encontrando. Podemos tener acuíferos artesianos. Acá mismo en Chillán, bajo mis pies, a 100 metros de profundidad, tengo un acuífero artesiano. Pero también de repente ocurre algo que algunas veces genera ruido. Por ejemplo, la gente del Maipo se dio cuenta que aquí hay una capa de arcilla. Entonces, cuando se va infiltrando el agua queda ubicada sobre esta capa de arcilla y forma lo que se llama un acuífero colgante. Y, y localmente tiene algunos efectos bien especiales, bien interesantes. Por ejemplo, yo aquí tengo un lente de arcilla y arriba tengo agua acumulada, pero abajo tengo una zona que está seca, que no está Mm. saturada. Eso se llama acuífero colgado. Un ejemplo bien interesante en el Parque Las Flores de Chillán, que es un cementerio. No entendían por qué las tumbas cuando hacían un hoyo de 3 metros para hacer una tumba se le llenaba de agua. Y si el hoyo lo dejaban a 4 metros estaba sequito. Y era porque hay una capa de tosca aquí en Chillán, entonces eh, alrededor de los 3 metros, aquí en la facultad está a 1,80 m, en mi casa está a 1,40 m, hay una capa de tosca, entonces se forma un acuífero colgado sobre esa capa de ceniza volcánica consolidada, que localmente se llama tosca. Entonces eso se da en algunas zonas, que en Chillán se da mucho. Claro. Como para complementar, Dale. no, igual es un acuífero que tiene disponibilidad de agua limitada, ¿ya? Porque va a Claro. depender, esa agua va a tratar de seguir avanzando, entonces también no es un acuífero con mucha disponibilidad de agua. Y lo otro es Sí. que si se construye un pozo, por ejemplo, de gran profundidad, podría romper ese sello o esa capa de arcilla que está generando este acuífero colgado y por lo tanto ya eliminaría o ya no dejaría de existir ese acuífero colgado. Entonces, igual, Eso se da mucho en la agricultura, por ejemplo, en la zona de Parral, no sé si hay alguien de Parral, tenemos los arrozales. Los arrozales funcionan justamente por esa condición. Tenemos una capa de arcilla de un antiguo lago, entonces se genera una condición de humedal o de vega o de un acuífero que está sobre esa capa de arcilla. Entonces, cuando quieren plantar frutales en esa zona, rompen la capa de arcilla para que el agua se drene hacia abajo y pueden plantar frutales. ¿Se fijan? Ahora, claro, eso es una práctica productiva, pero por otro punto de vista, si yo tengo un humedal, si yo tengo un bofedal, un menoco, tengo el nombre que sea, pero en términos genéricos vamos a hablar de humedal, que es una zona de importancia ecológica, y se hace una obra, alguien le mete una retro, y el humedal resulta que se debía por la presencia de esta capa de arcilla, y la rompo y se me secó el humedal, ahí tengo un daño ambiental, ¿se fijan? claro. Entonces, es bien importante. Ahora yo le voy a contar la historia de un amigo. El tipo lo conozco, que él tenía dos hectáreas de cereza, o sea, de frambuesa, hace un montón de años atrás, y lo regaba con un pozo Nore. Entonces alguien le dijo, profundiza el pozo, y se le secaron todos, porque justamente tenía un acuífero colgado, profundizó el pozo y se le fue el agua, y se quedó sin regar la cereza. Entonces, hay mucha anécdota relacionada con acuífero colgado. Para mí era un cuento hasta que empecé a darme cuenta que no, que pasan cosas, y pasan cosas en el mundo agrícola. Ahora, yo cada vez que voy a ver un corte en un terreno, yo voy a ver distintas estructuras, voy a tener distintas historias geológicas. La semana que viene, con el permiso de mi alumno geólogo,
voy a hablar sobre formación del paisaje y cómo eso se relaciona con agua subterránea, con la hidrología. Pero siempre vamos a ver que hay evidencia de los procesos de formación y que vamos a tener distintos orígenes de relleno. Tengo una foto, aquí está el río Chillán, el puente del Saque, y aquí tengo material de fluvio glaciar y tengo material de, como le llamamos acá, tosca, que son sedimentos consolidados, que es mucho menos permeable. Y esto es gentileza de Felipe Áviles, hizo su tesis hace muchos años atrás y hoy en día es hidrogeólogo del Cernagiomín. Y él describió la formación geológica acá en Chillán con detalle y podemos ver la combinación de acuíferos. Y esto ha sido bien útil porque, por ejemplo, este acuífero de acá, el 3, es un acuífero que entrega mucha agua. Y ahí hay una propiedad que se llama transmisibilidad, que la voy a mencionar en unos minutos más. Entonces, el acuífero 3 tiene mucha más transmisibilidad y, y los pozos que se conectan a este acuífero son muy productivos, 50, 60 litros por segundo. En cambio, el acuífero 1 y el acuífero 2 son acuíferos pobres, con muy baja transmisibilidad, que no entregan un caudal significativo, pero todo este sistema, el acuífero 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, comparten la misma presión. Entonces, aquí aparece la variable estado, que es la altura de presión. ¿Se fijan la presión del sistema? Puedo tener distintas unidades, pero a menos de que estén extremadamente bien separadas, desconectadas, lo cual en un país sísmico como el nuestro es sumamente difícil que ocurra, van a compartir la misma presión. Ahora, otro tipo de acuíferos son los acuíferos fracturados, los acuíferos medio rocosos, en que ahí el agua va a estar a través de la fractura. Eso se llama porosidad secundaria. Puede que la roca sea impermeable o que tenga una porosidad muy baja, pero en la fractura hay una productividad o una porosidad mayor. Y esto se va a dar en las cordilleras. Voy a volver a este tema después. Ah, no, bueno, voy inmediatamente. Cuando eh, ya hace 25 años atrás, yo no estaba muy preocupado por el tema de la fractura y del efecto del fracturamiento en la producción de agua, pero resulta que en la zona de la cordillera de la costa hay pozos que de repente tienen un comportamiento extremadamente anómalo. Y es bien factible ver zonas donde hay presencia de agua, sobre todo en las partes más áridas. Aquí, por ejemplo, nosotros en la región de Ñuble y en la misma región del Biobío, hay zonas como Angol, Ningüe, en la séptima región tenemos Cauquenes, que son zonas extremadamente áridas, y en marzo, abril, yo puedo ver dónde hay algo de humedad, como en esta imagen que tengo acá, que se fijan que hay una línea verde, y dónde ocurren afloramientos de agua y dónde está todo seco. Entonces, en algunos casos, como en este pozo particular, estos pozos y estos afloramientos de agua siguen o se alinean en torno a fallas geológicas y en torno a fracturas. Y lo que ocurre es bien interesante porque con un colega que se llama Ricardo Yarzún, estuvimos estudiando en la región de Coquimbo y resulta que durante cientos de años el ser humano ha poblado esta zona áridas y busca sus fuentes de agua. Y va encontrando las fuentes de agua en los lugares donde hay mayor ocurrencia de agua. Y cuando uno mapea estas fuentes de agua, se alinean en torno a las fallas geológicas, que es donde empieza a ocurrir agua. Entonces, también hay una relación. Por ejemplo, el hombre del desierto en el norte vive en zonas, y hace poco me tocó conocer el Salar de Yamara, perdón, Puquis de Yamara, las vertientes de Yamara, que están en el Salar de Atacama, donde hay una comunidad
según evidencia arqueológica, llevan más de 3.000 años viviendo gente ahí, pero eso se asocia a un control geológico que obliga la surgencia del agua subterránea en la formación de manantiales o vertientes. Entonces el hombre del desierto va atravesando el desierto, se encuentra con una fuente de agua y ahí se establece. Y ciudades como Iquique, Pozo Almonte, Pica, la misma comunidad de Aymara, se ubican en torno a la presencia de afloramientos de agua. Entonces hay una vinculación incluso cultural entre la ocurrencia de agua subterránea, de manantiales, de vertientes, que jurídicamente son aguas superficiales, pero es surgencia, afloramiento de agua subterránea a través de manantiales, y la existencia del ser humano. Y eso es bien interesante cuando uno lo empieza a observar. Ahora, el agua subterránea, para que sea interesante desde el punto de vista del recurso, tiene que cumplir estas dos condiciones: que tenga porosidad, o sea, que posea agua, y que el agua pueda moverse a través de este medio, que es la permeabilidad. Entonces, cuando una unidad es porosa y es permeable, conforma un acuífero. Ese es nuestro interés. Y estas son las dos propiedades más importantes, la porosidad y la permeabilidad. La porosidad, y aquí el dibujo quizás está mejor este de acá, son los espacios que quedan entre los granos de suelo, y eso me da un volumen donde yo puedo almacenar agua. En el caso de roca fracturada, son los espacios que dejan la fractura, que se va a llamar porosidad secundaria, pero también nos permite almacenar agua. Entonces, en el caso de la arcilla, tiene muchos poros, pero esos poros están sellados. Por lo tanto, no es una porosidad eficaz, es una porosidad total, pero el agua no se mueve a través de ella, no tiene permeabilidad. Entonces, no nos interesa desde el punto de vista de recursos de agua subterránea. Entonces, nosotros lo que nos interesa es la porosidad eficaz o el rendimiento específico. Ahora, el movimiento del agua a través del medio poroso está dado por un balance energético. Y aquí vamos a tener nuestra ecuación de energía, que yo la expreso en términos de Bernoulli. Estoy haciendo ahora el curso de aguas de hidráulica, y una de las cosas que yo siempre digo es que los ingenieros hidráulicos nos gusta, tenemos muchas tradiciones, y una tradición que tiene la ingeniería hidráulica es que nosotros hablamos de la energía por unidad de peso del agua. Entonces, algunas veces mucha gente se empieza a confundir porque nosotros estamos hablando de energía, pero estamos usando unidades de metro, de distancia. Entonces me dicen, oye, pero si eso es distancia, no es energía, ¿de qué me estáis hablando? Bueno, la energía hidráulica es básicamente la energía dividido por el peso del agua. Como la energía es fuerza por distancia y el peso es fuerza, se me dan la fuerza y me queda una unidad de distancia. Entonces, la ecuación de Bernoulli expresa el nivel energético en términos de energía dividido por el peso del agua, y tiene tres componentes: la topografía, la elevación, la presión del agua y la energía cinética. Ahora, la velocidad en los sistemas de agua subterránea, en casi la mayoría de los casos, va a ser despreciable. Entonces la energía cinética nosotros la despreciamos, no la podemos suponer despreciable. Entonces el nivel energético está dado por la relación entre la altura y la presión. Y a lo largo de una columna de un pozo vamos a tener una relación entre la altura y la presión, y la suma de altura más altura de presión, que es la presión partida por el peso específico, permanece constante, y es lo que llamamos la altura piezométrica, que es el nivel energético que vemos acá, y es lo que nos permite determinar la ecuación de energía para modelar el flujo de agua subterránea. Ahora, ¿cómo modelamos esto? A través de una ecuación muy antigua, ¿Puedo muy complementar un brillante, poquito lo anterior? sí, sí, dale, dale. Sí. No, es que era relacionado con lo que mencionaste antes, que en una columna de suelo con agua la presión se mantiene, y es por
es porque la altura piezométrica se mantiene, o sea, a pesar de que vaya cambiando, o sea, en cada punto puede ser de que un punto tenga una altura o un nivel vaya cambiando su nivel de referencia, pero eso se va compensando con la altura de agua que va cambiando también. Entonces se va manteniendo y la presión total en cualquier punto de la columna se mantiene. ¿Ya? Es producto de este principio. Eso bajo el supuesto de que podemos despreciar la velocidad. Exacto, sí, exacto, exacto. Sí, sí. Ahora, Pero ojo, era chiquillo, para hacer el nexo con lo que se había mencionado anterior. ojo, chiquillo. Yo aquí quiero ser bien claro, porque nos podríamos encontrar en una condición particular donde hay altas velocidades de agua subterránea. Pero son casos tan puntuales que los podemos analizar de una forma distinta. Pero en general, nosotros hacemos supuestos de trabajo. No es que yo esté diciendo que siempre la altura sea, que la velocidad siempre sea cero, sino que Sí, lo que decimos es, suponemos que la velocidad es despreciable. sí, 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 eso es verdad. Porque si no, de repente nos genera ruido y es porque uno dice, no, la velocidad es cero. No, son todos supuestos de trabajo. Bueno, don Henry Darcy, él estaba a cargo del abastecimiento de agua en Francia, en París, y empezó a hacer una serie de experimentos, no sé si aquí tengo la foto del pozo o no, pero él estableció que había una relación lineal entre el flujo de agua subterránea, o el volumen de agua subterránea que recibía, y la diferencia de energía, y que había una relación con un parámetro, y ese parámetro lo bautizó como conductividad hidráulica. Y aquí, sencillamente, Darcy pasó a la historia porque esta ecuación es bastante básica, es bastante, se repite, la ley de Ohms tiene esta estructura, el movimiento del calor tiene esta estructura. Esta es una ecuación, la estructura de esta ecuación es bastante común en la naturaleza. Pero Darcy le puso el nombre en el caso del flujo de agua subterránea y bautizó la conductividad hidráulica. Ahora, lo que es interesante de esto es que la conductividad hidráulica relaciona la permeabilidad del medio poroso, que es una propiedad del medio poroso en la mecánica de suelo, con las propiedades del fluido. Entonces, yo voy a tener una conductividad hidráulica para el agua, pero otra conductividad hidráulica distinta para el petróleo. Se van a mover distintos. Pero nosotros nos vamos a concentrar en agua. Entonces, algunas veces uno indistintamente habla de permeabilidad y conductividad hidráulica, que no son lo mismo, sino que la conductividad hidráulica es una relación entre la permeabilidad del medio y el fluido que se mueve. Pero tendemos de repente a generalizar. Bueno, la ley de Darcy principalmente va a funcionar en la zona de flujo saturado. Y aquí le puse, la verdad que está horrible esta tabla, pero para que vean cómo cambia la conductividad hidráulica. Ahora, aquí vamos a empezar con algunas cosas algunos supuestos de trabajo. Por ejemplo, durante, cuando yo estudié agua subterránea durante muchos años, de repente se consideraba que el medio era homogéneo, isotrópico, y eso significa que la conductividad hidráulica es la misma independiente de la dirección en que yo mire. Claro, y eso permitía resolver, plantear algunas ecuaciones numéricas, o sea, semianalíticas, y había un montón de modelos analíticos de agua subterránea que se usaban, porque estoy hablando de ecuaciones que se desarrollaron desde los años 30 hasta los años 80, donde no había acceso a computadores. Pero todo esto cambió con el acceso a los computadores y los métodos numéricos. Entonces, en muchos libros de agua subterránea ustedes van a encontrar ciertas ecuaciones bastante complejas algunos, que se usaban en ese minuto para resolver los problemas. Pero hoy en día
empezamos a decir, bueno, ahora tenemos herramientas mucho más potentes, como los modelos de simulación, como Modflow, que vamos a usarlo en esta asignatura. Hay varios modelos más. Pero eso nos permite incorporar nuestro conocimiento del sistema. Entonces, hoy en día sabemos que los sistemas son heterogéneos y son anisotrópicos. Y vamos a tener distintas capas por donde va a mover el agua a una velocidad y a otra. Entonces, cuando empezamos a conocer la heterogeneidad, podemos entender el funcionamiento de los pozos. Por ejemplo, acá en Chillán, era muy difícil entender por qué los pozos de bio funcionaban de la forma como funcionan, porque todo el mundo suponía que el medio era isotrópico, y cuando el Felipe dijo, no, aquí tengo capas que tienen mayor conductividad hidráulica que otras, pudimos explicar el funcionamiento de los pozos y mejorar nuestra comprensión del sistema de agua subterránea. Entonces, cuando asimilemos, y aquí en Chile es sumamente importante que nuestro sistema es heterogéneo y anisotrópico, nos permite comprender mejor qué es lo que está ocurriendo. Entonces, por supuesto, siempre vamos a tener escasez de datos. Entonces, en principio, vamos a tener que, es más fácil que el agua se mueva horizontal, porque va entre capas, por ejemplo, entre la interfaz entre estas dos capas, se fijan que aquí hay una interfaz aquí. Entonces resulta que el agua se va a mover más fácil por este medio que por este medio. Entonces podemos suponer que la conductividad hidráulica horizontal es mucho mayor que la vertical. Y bueno, y a falta de otro dato, se acostumbra a decir que la conductividad vertical es 10 veces menor, un orden de magnitud menor que la conductividad horizontal. Pero eso ocurre, o sea, el agua se mueve más fácil en forma horizontal, generalmente debido a la presencia de esta interfaces de ahí. Y aquí aparece otro parámetro que es súper importante, que es la transmisividad. Y la transmisividad se usa para caracterizar la producción de un pozo, y es simplemente la multiplicación de la conductividad hidráulica por el espesor del pozo. Entonces, un pozo va a tener mayor transmisividad porque es capaz de captar más agua. Y esto nos permite explicar el funcionamiento de la ingeniería de los pozos. Y esto viene de una ecuación antigua que la vamos a ver más adelante, en que había muchos parámetros. Entonces, sencillamente, la persona que generó la ecuación dijo, ya, voy a juntar todos estos parámetros y definir un nuevo parámetro que le voy a llamar transmisividad. Entonces, en la jerga comúnmente vamos a hablar de permeabilidad, conductividad hidráulica y transmisibilidad, refiriéndonos a lo mismo, pero tienen distintas diferencias en realidad esos parámetros. Otro parámetro que a mí me perturbó durante muchos años es el coeficiente de almacenamiento. Y les voy a explicar por qué me perturbó. Durante, en un acuífero libre, que es un acuífero que está en presencia de la atmósfera, lo que voy a tener que el nivel saturado, si se llena el acuífero, el nivel saturado sube, el nivel piezométrico sube, los pozos suben, o baja. Entonces, el nivel de saturación va a cambiar y básicamente el almacenamiento va a estar dado por la porosidad del material. Entonces, intuitivamente es fácil entender que en el caso de un acuífero libre, el almacenamiento está dado por el cambio de porosidad, por la porosidad, y es del orden de entre el 10 y el 20%, dependiendo de la. Pero podemos hablar del orden del 10 al 20, 25% en arena. 20%, 15%, no andamos tan perdidos. Entonces, desde el punto de vista intuitivo, se entiende. El problema se me generó a mí
con un acuífero no confinado, porque el acuífero no confinado, Acuífero confinado. perdón, el acuífero confinado, gracias a Vista, tengo un poco de dislexia, de repente tiendo a cambiar las palabras, pero el acuífero no confinado tiene un espesor que no va a cambiar. Entonces voy a tener una capa, una capa confinante por abajo, la base del acuífero, y una capa confinante por arriba. Entonces aquí tengo una capa confinante que lo cambiaré el color, y tengo otra capa confinante por arriba. Entonces el espesor no cambia. Entonces yo tenía un problema asistencial. ¿De dónde venía el coeficiente de almacenamiento de un acuífero confinado? Que es un valor muy chico, 0,00001. Y créanme que yo no entendía hasta que años después tuve una epifanía y me di cuenta de que el problema que yo tenía es que cuando hice mecánica de fluido e hidráulica, mi profesor decía, el agua es un medio incompresible, porque para resolver la ecuación de Bernoulli nosotros consideramos que el agua era incompresible y nos simplificaba la matemática. Pero resulta que ese es un tema de idioma, de lenguaje, porque lo que mi profesor me debió haber dicho, y es lo que yo digo ahora cuando hago el curso de hidráulica, es que vamos a despreciar la compresividad del agua, porque es muy baja. Pero el agua no es incompresible. El agua tiene una compresividad muy, muy baja. Y esa condición física de una compresividad muy, muy baja explica el coeficiente de almacenamiento en un acuífero confinado. Entonces se dan cuenta de la importancia cuando uno dice los supuestos de trabajo, porque básicamente el acuífero confinado tiene dos medios que van a otorgar elasticidad. Un medio es la compresividad del agua, insisto, muy baja, y el otro medio es la deformación de la unidad geológica que compone el acuífero confinado. Y eso se asocia a un efecto que se llama subsidencia, que es cuando yo retiro agua del acuífero confinado, le quito capacidad de soporte y por el peso de la roca y del material que está encima, el acuífero se puede compactar y eso se llama subsidencia, que es lo que pasa en algunas partes, por ejemplo, la Torre de Pisa. Entonces, uno de repente queda bloqueado por el mal uso del lenguaje. Entonces, el almacenamiento específico, en el caso de un acuífero confinado, se asocia a la elasticidad del medio, que es la suma de la compresividad del agua y la capacidad de formación del medio. Eso es pequeño, valores mucho más pequeños, como pueden ver. Y este es un esquema que establece la diferencia. Entonces ahora me voy a poner desagradable porque voy a ponerme a hablar de ecuaciones, pero simplemente para pasar rápido y dejarle este tema después a Víctor, ustedes lo pueden ver con calma. Eh, Debo decir que a mí siempre me ha dado flojera pasar esta parte haciendo un apunte más decente y yo lo que hice fue en algún minuto escanear algo que escribí en un papel y ahí quedó. Pero consideremos un elemento de acuífero que tiene flujos de agua que vienen de distintas direcciones, vertical, en la línea X, en la línea Y. Entonces, yo puedo plantear el almacenamiento, la variación de almacenamiento, como la suma de los caudales que ingresan menos la suma de los caudales que salen. Entonces, ustedes pueden hacer, mira, si hiciera esta clase como Dios manda, podría estar una hora haciendo esta demostración, pero ustedes la pueden estudiar por su cuenta y hay varios en la literatura está, pero básicamente es posible a partir de el planteamiento del balance de masa
combinado con la ley de Darcy, y aquí el balance de masa lo voy a ver como el coeficiente de almacenamiento, la variación de presión y la variación de volumen, y eso lo puedo llevar a una serie de elementos matemáticos, combinando con Darcy, que es lo que está aquí, y el KXX, el KII y el KZZ son las propiedades de conductividad hidráulica en las distintas direcciones, y se puede llegar a una ecuación tridimensional. Esta ecuación que está acá, para el caso de un acuífero confinado, y se llega a esta ecuación general del flujo de agua subterránea. Vamos a ver algunos ejemplos, después les voy a dejar algunos ejercicios para plantear esto, pero tenemos la ecuación general de flujo de agua subterránea y es muy, muy interesante esto, porque la verdad es que esta ecuación es bastante poderosa, pero no se puede resolver analíticamente. Entonces, para resolverla analíticamente durante más de 100 años, hubo mentes brillantes que iban viendo, ya en el caso específico de un pozo que penetra totalmente un acuífero, y que el flujo es en forma de geometría, por ejemplo, de coordenadas polares o coordenadas cilíndricas, u otro que usaba coordenadas esféricas y otro que usaba coordenadas imaginarias usando. Bueno, había cada matemático que hacía esto buscando expresiones y fórmulas. Y como les decía el otro día a otro alumno, con esto se llegó a la luna. Pero, pero el problema es que cada ecuación tenía sus propias condiciones y simplificaciones. Y esto duró hasta mediados de la década de los 70, cuando alguien se dio cuenta que podíamos empezar a usar métodos numéricos para resolver las ecuaciones no de forma analítica, sino con una aproximación numérica. Y ahí vino el gran desarrollo de los métodos numéricos para resolver las ecuaciones. Y hasta hoy en día tenemos especialistas y gente en matemática que sigue trabajando en resolución de ecuaciones mediante métodos numéricos, que eso lo podemos llevar a un software y nos va a generar los modelos de simulación, en que la verdad nos permite hoy en día simplificar el proceso de la resolución matemática y concentrarnos muy bien en la caracterización del medio donde vamos a usar las ecuaciones. Y eso es lo que vamos a trabajar con Víctor en la parte de modelación. Y eso es interesante y el aporte de cada uno, porque, por ejemplo, los geólogos tienen que describir muy bien el medio donde vamos a analizar el flujo de agua subterránea. Y aquí empiezan a tener un rol relevante las definiciones de las condiciones de borde, que nuevamente voy a caer en este tema de la conectividad hidrológica, porque al final del día el agua subterránea va a conectar una zona de recarga con una zona de descarga, y esas son condiciones de borde, ¿se fijan? Entonces, hoy en día nos podemos preocupar mucho más de entender cómo es el sistema que estamos trabajando, que estamos estudiando, cómo son las condiciones, cómo se conecta el sistema del agua subterránea con las aguas superficiales. Y la parte de la resolución del problema matemático se lo dejamos al modelo, sin despreciar la parte matemática, es súper importante, pero no tenemos que resolver ecuaciones tan complejas porque tenemos los métodos numéricos que lo hacen. De hecho, hay una cosa que era que siempre yo me reía, decía la hipótesis de Dubois, era un proceso simplificatorio para poder trabajar con acuíferos libres, porque el acuífero libre tiene un problema. En el caso del acuífero confinado, como decía antes, el espesor no cambia. Entonces, eso me simplificaba mucho y me daba una ecuación lineal. Pero cuando llegaba al acuífero libre, el espesor cambiaba en la medida que cambiaba el flujo,
y se me complicaba harto el tema porque la ecuación resultante no es lineal. Entonces, numéricamente, o sea, matemáticamente era súper difícil de resolver esto, pero hubo un señor de nombre Dupuis que dijo, mira, nos vamos a simplificar y vamos a considerar que la curvatura de las líneas de flujo no es tan grande y ya, usemos la ecuación de flujos confinados. Y la verdad es que era bien sospechosa la solución, pero era lo que era factible de hacer con la tecnología. Pero hoy en día con modelos como Moodle y con otros modelos de simulación eso ya no es necesario. Entonces la verdad es que las técnicas numéricas nos han ayudado mucho porque podemos hoy en día resolver estas matemáticas. Créanme, hace 34 años cuando yo hacía mi curso de agua subterránea, el 90% de la asignatura era resolver estas ecuaciones matemáticas y hoy en día la podemos relajar y nos vamos a preocupar de entender el sistema de agua subterránea. ¿Algún comentario, alguna pregunta hasta aquí para poner ahí un poco? En general, nosotros vamos a tener un sistema que estamos estudiando y este sistema lo vamos a entender a través de la relación del sistema con el medio. Y eso en términos matemáticos le llamamos condiciones de borde. En términos físicos, hoy en día le vamos a llamar conectividad hidrológica, principio jurídico, continuidad corriente, ecosistema dependiente de agua subterránea, pero al final del día, numéricamente, son todas condiciones de borde. Y las tenemos que especificar. E incluso más, hay condiciones de borde que pueden ser hasta sociales. El problema que hay en Petorca, que hubo en Petorca, por ejemplo, con el tema de agua subterránea, era que se secaban los pozos de los comités de agua potable rural, o los servicios sanitarios rurales se llaman ahora, y se secaban los humedales. El problema era la laguna de Culeo, que se secó una laguna. Entonces, de repente tenemos condiciones de borde que vienen de la percepción social de las personas, ¿se fijan? Entonces, ahí es donde todo empieza a integrarse. Por eso es que yo encuentro tan entretenido este tema de los recursos hídricos, porque tenemos que integrar muchas cosas. Déjenme volver a compartir la pantalla. Entonces, matemáticamente y en forma fome, déjenme está tapando aquí esta cosa. Ahí. Se llaman condiciones de borde. Y las condiciones de borde son lugares donde tengo niveles de presión conocidos, por ejemplo, la cota de un lago o el nivel del mar. Esa es la mejor condición de borde y en algunos ejemplos vamos a usar eso. O condiciones donde tenemos flujos de agua que conocemos. Y eso tiene nombre, condición de frontera y le podemos poner nombres bastante bonitos. Hay condiciones de borde de distintos Tipo lineages y 1, otros nombres. ¿Mm? ¿no? Que Vale. también están las condiciones de borde como tipo 1, 2 o 3, o de Claro. Dirichlet, Cauchy y Newman, si mal no Que en recuerdo. el, que en el fondo, básicamente, y para que no se me asusten, se va a referir a que si tenemos, por ejemplo, un río muy grande, como esta es una foto del río Ñuble, el río es tan grande que controla el nivel freático a nivel regional, el Biobío también. Entonces, el río en alguna parte va a estar recargando el acuífero y nos va a decir el nivel del acuífero se acerca al nivel del río, considerando las dinámicas estacionales. Recuerden que el agua subterránea, y esto es súper importante, vamos, el agua subterránea se mueve muy lento. Por lo tanto, el cambio de altura del río que ocurre a lo largo del año, o el cambio del nivel del mar a lo largo de las mareas, se va a amortiguar en el acuífero y va a tender a tener una señal estable. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una imagen del río Ñuble que se transforma en un río o en un lago que va a recargar el acuífero o va a descargar el acuífero dependiendo de su ubicación en torno a la cuenca. Por eso es que es tan importante lo que les voy a plantear la semana que viene sobre la conformación del territorio, porque nosotros tenemos
en nuestra zona ríos que en sectores recargan el acuífero y en la parte baja descargan el acuífero. Y eso se llama interacción agua superficial subterránea. Por ejemplo, el río Laja, a la altura de Tucapel, es una fuente de recarga del sistema de agua subterránea. Pero aguas abajo del Salto del Laja, el mismo río está descargando el sistema. ¿Se fijan? Y eso hace que configura el sistema regional de agua subterránea. Entonces, el tema, dejando la parte matemática, voy a tener que los ríos van a actuar como condición de carga o descarga. Aquí tengo una imagen del Ñuble, y aquí tengo una imagen de un canal de riego que recarga el acuífero, y este es un río que recibe la descarga. Y aquí viene el concepto de conectividad hidrológica, ¿se fijan? Entonces, mi primera aproximación al estudio de un sistema de agua subterránea es decir, ¿cómo se conectan los cursos de agua superficiales a través del sistema de agua subterránea? Y esa es la primera aproximación, que en el dicho de términos matemáticos sería cómo se conectan las condiciones de borde, pero suena más feo, ¿sí? Me gusta más decirlo de la otra manera. Entonces, antiguamente, voy a ir acercándome un poco, esa conexión la podemos llevar a través de líneas de flujo, que es una herramienta matemática que me permite demostrar gráficamente una condición de régimen permanente. Y un ejemplo tradicional de las ecuaciones de flujo era lo que ocurría cuando colocaba un embalse, una represa aquí de hormigón, y aquí tenía el lago y se inducía flujo de agua subterránea por debajo de la represa, y aquí podía aparecer el flujo de agua concentrado surgente. Y eso podía generar un problema del colapso de una represa. Y de hecho, ha generado problemas ya en represas que han colapsado por este tema. Entonces, suena re bonito así en teoría, pero en la práctica me tocó verlo con la central Angostura, donde se construyó la represa y justo agua abajo de la represa empezaron a haber afloramientos de agua que inundaron un predio donde antes había cultivo de remolacha y ahora hay laguna. Y este pozo, antes de la construcción de la represa, era un pozo que estaba con el nivel freático a 7 metros de profundidad y después se transformó en un pozo surgente. Entonces, para controlar eso, a los pies de la represa se colocan estos pozos que permiten controlar el exceso de presión para que no ocurra una falla catastrófica llamada tubificación. Y eso es parte de la ingeniería, producto de esta condición. Ahora, para terminar hoy día, o sea, ¿cómo estamos ahora? Sí. Aquí hay otro ejemplo que les voy a enviar un ejercicio que es el flujo de agua a través de dos condiciones de borde que son dos drenes, en que hay un ejercicio matemático que nos permite ver cómo se comporta este flujo, y de ahí les vamos a dejar una primera tarea que es un ejercicio, pero lo vamos a aplicar en la zona que está definida entre el río Biobío y la bahía de San Vicente, y que se puede modelar usando esta ecuación. Entonces vamos a usar una ecuación, que es esta ecuación que está acá, que viene de un libro que se llama el libro de Todd, que les voy a copiar esta hoja para que vean. Y aquí están las condiciones de borde del río Biobío y de la bahía. Está la distancia, la geometría, la recarga y la conductividad hidráulica. Y ustedes van a poder ver cómo el comportamiento de esta zona va a depender de esta respuesta, y esto al final me va a generar el humedal de Lenga. Y esto es bien encachado porque al final puedo ver que yo puedo colocar incluso estas ecuaciones simples, pero que me permite ir viendo qué es lo que está ocurriendo en un sistema.
Sí, sí. Les voy a dejar este ejercicio para que lo veamos. Y ahora sí, para terminar, A lo mejor el de hoy sería, día. ¿Mm? sería bueno como para que se ubiquen en el espacio, mostrar un poco el humedal de Lenca, ¿no? A los que no Sí, son sí, de por acá de eso que estaba Concepción, buscando el para Google Earth. que ahí se genera un humedal con suelo saturado, donde se tienen condiciones de borde del río y de la bahía. Estoy cargando estoy cargando el humedal de Lenga es un sistema costero y la principal razón por la que lo usamos en este curso es porque las condiciones de borde son bien simples. Entonces, desde el punto de vista, no sé si la palabra precisa es pedagógico, porque nunca he pensado que soy un pedagogo, pero desde el punto de vista de la docencia, nos permite aplicar varios ejemplos. Entonces, aquí tengo Claro. Concepción, la isla Quiriquina, aquí está la bahía y aquí está Concepción. Sí. Y aquí viene nuestro querido río Biobío. Y aquí hay una zona bien interesante, que aquí está el río Biobío, que más o menos está como, pongámosle, 1 metro sobre el nivel del mar. Crecida puede ser un poco más alto. Aquí está el puente industrial que lo están construyendo. Y aquí hay una zona en que aquí vamos a también trabajar con el modelo Modflow, porque, como les digo, las condiciones de borde son bien interesantes y lo otro que podemos ir a verlo. Entonces, aquí tengo una zona en que está la bahía y está el río, y yo puedo dibujar una línea, estando esto, y muestro el perfil de elevación. Entonces, aquí está el nivel del mar, aquí está la zona de Lenga, donde hay un humedal. Aquí hay un humedal, ¿se fijan? Esto tiene un valor bien interesante. Y aquí ya se levanta el terreno, llegamos a unas cotas no muy altas, y aquí llegamos al río Biobío. Está a 1 metro de altura. Entonces, esta zona de acá tiene un comportamiento que lo podemos estudiar y tenemos un flujo de agua subterránea que puede ir tanto hacia allá, hacia el norte, digamos, noroeste y al sureste, en esta dirección hacia allá y hacia acá, y se parece mucho a este caso estudio, ¿se fijan? Y todo va a depender de la cantidad de lluvia que tenga. Entonces, vamos a ver que con un ejemplo podemos hacer una aproximación de cómo funciona el sistema y qué pasa cuando tengo un año lluvioso y cuando tengo un año seco. Básicamente eso es. Entonces, al final el análisis de agua subterránea está en establecer, bueno, la historia geológica del lugar, tener más o menos claro cómo es la formación y empezar a conectar las condiciones de borde y los sistemas de recarga. Eso va a ser un primer ejercicio que lo voy a arreglar y se lo voy a enviar, yo creo que de aquí el lunes. Ahora, otro tema que debo decirle, y este sí que es el último tema que vamos a ver hoy día, que me golpeó un par de bofetadas muy fuertes y que me lo encontré y que tuve que aprenderlo, es el flujo de agua subterránea en medio fracturado. Debido a mi formación inicial, yo creo que Víctor también tuvo el mismo problema. Nosotros como que el medio fracturado era como medio secundario, nos concentrábamos mucho en nuestro gran acuífero poroso de la zona central de Chile y la parte fracturada no es tanto, pero después cuando Víctor, por ejemplo, trabajó en su tesis doctoral sobre eh,
los caudales de recesión, o sea, los caudales que alimentan los caudales mínimos de los ríos, y empezamos a ver cómo era la relación entre las cabeceras de cuenca y el nacimiento de los sistemas de flujo que alimentan los ríos a través de las manantiales y las vertientes. Ahí uno empieza a estudiar que son importantes los medios fracturados. Y, y en zonas hiperáridas o en zonas áridas son más importantes todavía porque son una de las principales medios de movimiento del agua. Entonces, para hacer simple algo que es bastante complejo, aquí yo voy a tener de nuevo porosidad y permeabilidad. Pero la permeabilidad viene dado por la conexión entre las fracturas. O sea, si yo tengo fracturas, pero no están conectadas, va a ser lo mismo que la arcilla. O sea, voy a tener agua almacenada, pero ahí está el agua. Para que el agua se mueva a través del medio fracturado, tengo que tener conectividad. Entonces, en sistemas de rocas como las de Clasa, estas, que están conectadas con un valle, en el caso este del renegado, ahí yo tengo afloramientos de agua porque hay un medio de almacenamiento y transporte de agua a lo largo de toda una cuenca. Y eso va a ser producto de la conectividad y del almacenamiento. Entonces también voy a tener algún tipo de roca, como estas lavas que conforman el Valle del Renegado, que aquí nunca he sabido si decir si son rocas fracturadas, son superporos, son bloques de lava en realidad. Y aquí da la oportunidad del movimiento de agua a través de la porosidad que hay entre medio de estos bloques. Entonces voy a tener distintos tipos de sistemas de rocas fracturadas. Estas de las diaclasas, por ejemplo, que se dan mucho en la cordillera, zonas volcánicas. Este otro tipo de roca. Y aquí está lo que les contaba que hicimos con Ricardo Yersun, que las fuentes de agua se alineaban con las fallas geológicas. Entonces, en zonas semiáridas, en la experiencia que tiene Víctor también trabajando con la producción de agua, lo- los sectores de roca fracturada van a tener una dinámica mucho más rápida que la dinámica de los sectores de roca eh, Alimentaria. sedimentaria, perdón. Y esto nos va a llevar al concepto del balance hídrico, que básicamente el balance hídrico va a ser un balance del ingreso de agua y salida de agua. Y aquí hemos tenido un tema histórico que vuelve a la gobernanza. Durante muchos años en Chile, y hoy en día legalmente se puede hacer distinto, pero todavía no se sabe cómo, los derechos de agua se asociaban a uso productivo. Entonces, ¿qué pasó con la Laguna Culeo? En la Laguna Culeo teníamos derecho para agua potable, teníamos derecho para bebida animal, para reno. Pero cuando la Dirección General de Agua hacía el balance, no consideraba un caudal para la mantención de la laguna. Entonces, en Copiapó, en Petorca pasó lo mismo. Tenemos una recarga, que la recarga es variable en el tiempo. Tenemos una extracción agrícola, el nivel de agua de los pozos y los afloramientos. Entonces, en la década de los 80, en Petorca, teníamos alta recarga porque fue una década lluviosa, no había tanta explotación agrícola, por lo tanto los niveles de los pozos eran altos y había una alta vertiente y el río fluía con alta agua. Después, cuando empezó a bajar la lluvia, bajó la recarga, los pozos bajaron y bajaron un poco los afloramientos de los ríos, pero con la mega sequía construimos pozos, hay menos recarga, los niveles freáticos bajaron y los pozos superficiales quedaron secos y los afloramientos del río disminuyeron, por lo tanto los ríos se secaron. Entonces, el problema del balance hídrico en los acuíferos es un problema de que nuestro entendimiento del sistema de agua subterránea era limitado y la estructura jurídica de la forma como nosotros enfrentamos el tema
no consideraba la mantención del ecosistema o de las demandas ambientales. Entonces, o de las demandas sociales en el caso de los servicios sanitarios rurales. Entonces, volviendo a una frasecita que decía, no es sequía, el tema no es que sea sequía, tampoco es saqueo. El problema es sencillamente que no entendíamos bien la estructura del balance hídrico en un acuífero y cometimos errores fuertes. Y cometimos errores tan garrafales como sobre otorgar derechos de agua en Copiapó, porque sencillamente había que superar la pobreza en la década de los 90, total llovía mucho, y la agricultura solamente usaba agua en el verano, pero resulta que cambió el patrón agrícola en Copiapó, empezaron a usar agua en todo el año, llovió menos, y de repente nos encontramos con el acuífero sobreotorgado, lo mismo pasó en Perú y en otros lados. O de otorgar el agua en Aculeo, pero nadie se preocupó de la mantención de la laguna. Y eso se ha transformado en una nueva variable, que es lo que se llama la hidrogeología ambiental, porque la presión social, bueno, en el caso de Copiapó no, en el caso de Copiapó se quedaron sin agua y no podían tener producción agrícola, pero en el caso de Petorca, los pozos de agua potable rural se quedaron sin agua, el río se quedó sin agua y la laguna Culeo se quedó sin agua. Entonces ocurren nuevas presiones que en el modelo clásico del agua subterránea no existían simplemente porque nadie se lo había imaginado, porque nuevamente, vuelvo a decir, nos basamos en una experiencia de 2000 años que no considera estos problemas nuevos. Cambio climático, presiones sociales, uso conjunto de aguas superficiales subterráneas. Entonces, todo esto que estamos hablando hoy en día tiene una componente de ser noticia en desarrollo y tenemos que ser muy cuidadosos en la forma como vamos a definir los sistemas de agua subterránea porque van a haber presiones. Por ejemplo, en la explotación del salar de Atacama me tocó ir a trabajar a Camar porque había una cierta presión de que el uso de agua subterránea afectaba a unos árboles de algarrobo y al final, después de un año de dando vueltas, nos dimos cuenta que los algarrobos no sacaban agua del acuífero, sino que tenían una estructura del suelo que les permitía aprovechar la lluvia y o sea, llevábamos 10 años de sequía y los árboles se secaron, pero no por el uso de agua subterránea, sino por la escasez de lluvia. A la comunidad no le gustó mucho ese resultado, pero eso es lo que la ciencia dice. Entonces, es bien interesante este tema, porque al final del día vamos a encontrar que hay que ponerle, hay que conceptualizar bien y hay que entender bien cómo funcionan los sistemas. Y tengo que entender bien, por ejemplo, en el caso de Camar, cómo es la estructura radicular de los árboles y cómo es la estructura de las capas del suelo en los horizontes superficiales. Entonces tengo que integrar mucho conocimiento agronómico, física de suelo, estructura del suelo, agua subterránea, etcétera. Y eso es lo que hace entretenido este tema. Ok. Claro. No, como para complementar, efectivamente, lo otro que pasaba es que hace 10 años atrás no se tenía información del agua subterránea, no se estudiaban las aguas subterráneas, no se conocía los tipos de formaciones, por ejemplo, entonces tampoco había información que permitiera caracterizar la agua subterránea. Todo el tema de la sequía, el uso, la sobreexplotación que eso ha provocado en el agua subterránea ha hecho que las autoridades cada vez inviertan más en monitoreo, estudios, para poder eh, cada vez entender mejor cómo funciona y poder satisfacer todas las demandas o todas las presiones, ya sea sociales, ambientales o de uso, para los diferentes usos. ¿No? Sí, y no solamente eso, por darle un ejemplo, el año 2001, cuando se hizo el Congreso Latinoamericano de Aguas Subterráneas, el único chileno que había en todo el Congreso era yo. No había mucho más interés, y éramos muy pocos la gente que trabajaba en agua subterránea en Chile en esa época. Y la mayoría eran consultores que estaban ganando mucha plata y no tenían tiempo para ir al Congreso. Yo como profe universitario fui. Y como era el único chileno y había que poner un vicepresidente de cada país, terminé vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Agua Subterránea por hartos años, pero fue casi por descarte. Pero bueno, independiente de eso. Hoy en día tenemos mucha más gente y la prueba de ello es este curso que tenemos geólogos, ingenieros en recursos naturales, ingenieros ambientales, agrónomos,
porque entendemos que la componente de agua subterránea engloba todo. Y este concepto de la conectividad hidrológica es muy potente porque vamos a terminar en temas legales, sociales. Y yo tengo el privilegio de haber escrito un libro con abogados y otro libro con sociólogos sobre el tema de agua subterránea. Y les voy a ir mostrando después el trabajo que hacemos con los colegas de España, con historiadores. Entonces, es bien interesante este tema. Es súper, a mí por lo menos me fascina. Bueno, espero que estén despiertos, ¿no? Sí, ahí está, profesor. Qué bueno. Acá ya salió el sol de nuevo en Concepción, si se fijan acá. ¿Salió el Tengo... sol? Sí, Sí, aquí está como... ¿no? Aquí en Chillán está... Ayer me tocó ir a terreno, fui justamente por un... Estoy viendo la posibilidad de un proyecto de recarga artificial con los canalistas del Maule. Está como interesante, están como tratando de ver qué pueden hacer. Entonces fui a hablar con ellos, pero me tocó un día bien bonito. Ese es un tema que lo vamos a ver después, porque resulta que nosotros pasamos, Víctor lo mencionó, pasamos una sequía que se llama la mega sequía, pero es una sequía de 15 años, espantosa. Si esta sequía hubiera ocurrido hace 100 años atrás, hubiera sido un desastre. Desastre social, un desastre. El país no se hubiera recuperado, pero no pasó nada y seguimos creciendo. ¿Y por qué eso? Porque usamos el agua subterránea. Pero eso ha significado, bueno, tema de Aculeo, Petorca, que yo les mencionaba, Copiapó. Entonces, hoy en día, la gestión del agua subterránea va también que tener una componente de la recarga gestionada. Y acaba de salir un artículo de una tesista doctoral brillante que tenemos, que Víctor y yo somos coautores, sobre la experiencia chilena de recarga de agua subterránea, así que se los voy a compartir ahora en un rato más. Pero es bien interesante cómo hemos ido aprendiendo sobre este tema. Entonces, esto también lo vamos a ir mencionando. Pero para poder discutir esto tenemos que sentar las bases. Entonces, vamos a hablar sobre modelación, vamos a hablar sobre geología y la componente de conceptualización. La idea ahora de la asignatura, yo aquí en el Canvas dejé un programa en la asignatura, pero básicamente sé que siempre me van a preguntar cómo le evalúo, cómo le evaluamos. La idea es que cada uno de ustedes tome un, un, un caso de estudio. Déjenme salir de aquí, porque no quiero salir de aquí esta cosa. Ahora sí. Bueno, y aquí está Entonces vamos a tener una serie de tareas chicas que incluyen los ejercicios de modelación, este ejercicio que le estaba comentando de la humedad de Lenga. Yo diría que en unas 2 o 3 semanas más vamos a definir un análisis, una revisión bibliográfica y el desarrollo de un caso de estudio. Pero estos serían casos persona a persona, porque por ejemplo, los geólogos pueden tener un interés, el agrónomo puede tener otro, entonces el caso de estudio y la revisión bibliográfica lo vamos a ir viendo a lo largo de la asignatura. Y, y las tareas son ejercicios que son relativamente simples para que vayamos trabajando. Así que eso, no sé si tienen alguna consulta. Yo me gustaría fijar Yo alguna no, actividad. ¿Mm? Perdón, no, te yo interrumpí. no, que yo no tenía consultas. Yo quisiera fijar una actividad de terreno, a lo mejor podría, ya que la mayoría está en Concepción, a lo mejor con el Bastián podemos pegarnos un pique a Conce e ir a visitar la zona de Lenga. Creo que esa podría ser. La Quizás un primera día actividad. jueves también. Sí, pues, como tenemos clases los jueves, podríamos. Ahí nos ponemos de acuerdo
conversamos después, Bastián, a ver cómo estáis de disponibilidad. Y, y aprovechamos conocer esa parte que eso sí que esperaría a finales de septiembre que ya esté el clima un poco más, porque ahora debe ser bastante incómodo ir a terreno con la lluvia y el barro. Sí, sí, yo creo que también habría que esperar después de fiestas patrias, a principios de octubre, por ahí. No, Así que, me hiciste acordar, te acordar una vez que yo era estudiante y el profesor nos llevó a terreno y se le ocurrió llevarnos a almorzar a Concón antes. Y estuvo re entretenido el almuerzo, algunos pidieron vino y después teníamos 20 cabros, medio, estoy hablando de los 80, algunos que estaban un poco medios pasaditos de copa, y fuimos a ver el vertedero de un embalse, y el profe andaba histérico. Yo en ese momento lo encontraba súper entretenido porque decía, pucha, que está nervioso el profe. Bueno, cuando uno es profe, tiene que asegurarse que las condiciones de terreno sean seguras. claro, claro. Y entonces ahora entiendo por qué mi profe andaba atacado. Ah, cuando vayamos a terreno, ustedes van a tener que activar el seguro de los estudiantes de posgrado. Sí, eso existe, pregunten con sus propios programas, con la Clarita, en el caso de los de acá de Chillán, cómo se activa el seguro, con la Andrea probablemente, Sí, pero acá cada se vez que activa con la pueda, Andrea. ya, Yo le, perfecto, pongo, le mando los nombres de los alumnos y ella lo activa. ya. Pero lo de geología, bueno, Entiendo que tendría. ahora, entiendo que ahora lo tienen que activar, bueno, en el caso del pregrado, a través del sistema Info, no sé en el posgrado cómo funciona, pero hay que acordarse de que cualquier salida de terreno hay que activar el seguro. Sí. Mira que ayer salí con el estudiante y íbamos recorriendo como una hora cuando me acordé del bendito seguro, lo hice que lo activara, Mm, pero es importante. Ya, eso. la semana que viene, con el permiso de los geólogos, voy a hablar sobre la formación del territorio. Así que, pero hacer énfasis cómo la formación y los procesos geológicos que determinan nuestro territorio generan las grandes condiciones de borde que caracterizan los patrones que tenemos en el caso de agua superficial y subterránea. Así que ese va a ser el tema de la otra semana. Claro. Y la que Ya. sigue, yo ¿Mm? hago de. La que sigue hago una clase de modelación de agua subterránea. Modelación Sí, conceptual y numérica. Como los y así conceptos. vamos a seguir avanzando. Así. Y nos vamos a seguir poniendo de acuerdo con Víctor para ver cómo vamos avanzando. Un tema importante que a mí me interesa mucho es el análisis de trazadores ambientales. La parte buena y la parte mala, podemos también ir a ver o el día que veamos el tema de aforo, ver cómo los colectores que tenemos construidos y algunas técnicas tan simples como para medir conductividad eléctrica y otras cosas así. Entonces, eh, vamos a ir avanzando de esa forma la asignatura. La idea es que sea entretenida. Así que, chiquillos, prepárense, pregunten más, por favor. ¿Sí? Ujú. Ya, pues. Nos Bueno, vemos la otra semana, si Dios quiere. ya nos vemos entonces, que estén bien. Pero sí, nos Chau. vemos.